La Diócesis de San Cristóbal le da la bienvenida al curso Relato de la Pasión de Cristo según San Juan, dirigido por Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal en Venezuela. Una ayuda adecuada para la participación en los misterios de la Semana Mayor. Un cariñoso saludo para todos ustedes en este breve curso que hemos dado sobre la pasión de Jesucristo según San Juan. Hoy en la página 44 del subsidio vamos a tener una reflexión, una conclusión en forma de reflexión teológica, doctrinal, para la espiritualidad, para la liturgia, para la pastoral, de todo lo que hemos podido reflexionar, escuchar, meditar, contemplar en el estudio rápido, pero también profundo que hemos tratado de intentar de este texto tan bonito del capítulo 18 al 20 de San Juan. Juan nos presenta una visión particular del acontecimiento de Jesús. El padre Ignacio de la Poterie suele hablar de esquemas de revelación, ya que el evangelista busca mostrar al Dios encarnado y humanado como revelador del Padre. De esto no escapa el relato de la pasión. Dice el mismo padre La Poterie, el talento desplegado en esta composición está al servicio de una enseñanza. El relato de la comparecencia de Jesús ante el tribunal de Pilato lo habían contado y escrito otros antes que el cuarto evangelista se pusiera a hacerlo. Este utiliza este mismo relato para hacer de él, ante todo, la expresión de su teología. Se trata de una confrontación que aparece claramente descrita en el Evangelio de Juan, un drama entre el Cristo revelador y el mundo hostil. Hay que tener esto en consideración para la adecuada interpretación y las enseñanzas que nos ayudan a enriquecer nuestra vida espiritual y eclesial. En primer lugar, vamos a ver la clave de lectura: contemplar y ver. Luego de una lectura interpretativa del relato que hemos visto, que hemos tratado de hacer en las sesiones anteriores, podemos intuir cuál es la clave para comprender el texto y para las elaboraciones posteriores, las homilías, la catequesis, los cursos, retiros, estudios, oración particular, etc. No necesariamente está al inicio del relato. Ya al finalizar la pasión, nos conseguimos con dos expresiones que nos permiten entender todo lo que hasta ese momento se ha ido narrando. La primera de ellas, en el versículo 35, el que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Juan se coloca como testigo y hace gala de ello al insistir en la validez de su testimonio. Validez de carácter histórico, pero ante todo de profundidad y carácter teológico existencial. No olvidemos que en Juan el tema de la verdad es esencial. Juan, al ser y presentarse como testigo, se coloca del lado del servicio de la verdad, por tanto, de la revelación. Ya desde el prólogo, el cuarto evangelio nos quiere mostrar a Cristo revelador del Padre y de su misión, para lo cual se encarnó, para cumplir la voluntad de Dios Padre. La finalidad de la revelación es que quienes puedan aceptarla lleguen al objetivo para que todos crean y tengan vida en su nombre. El ustedes del versículo 35 no se dirige solo a los hermanos discípulos y a los lectores del relato. Se abre eclesialmente a toda la iglesia y a toda la humanidad, por supuesto, también. El mismo testigo se coloca como garante, pues sabe que sí dice la verdad. El segundo momento, la segunda idea que constituye la clave, lo encontramos en el versículo 36. Y esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron.
Se cumplirán las Escrituras, y una forma de ello es recordarnos que hay que mirar al que traspasaron, pero no es una simple admiración hacia el crucificado. Es la invitación a contemplar todo lo que significa la persona del traspasado. Hay algo muy claro. Se trata de contemplar no solo al crucificado, y en particular luego de haber sido atravesado por la lanza. Es un hecho puntual que ha de conducir al creyente a admirar y contemplar desde esa imagen a toda la persona de Cristo, desde su encarnación hasta el momento del cumplimiento de la voluntad del Padre y luego más allá con la resurrección. Si nos quedamos solo con el evento del lanzazo, sencillamente lo veremos como un punto final de la pasión. Pero desde allí se podrá comprender la motivación de la pasión, el amor salvífico de Dios, y también contemplar los frutos de la misma entrega redentora de Jesús, la iglesia, los sacramentos, la novedad de vida en el agua y la sangre que emanaron del costado abierto y del corazón traspasado. Ambos elementos van unidos. Juan no presenta a un Dios humanado revelador de la voluntad salvífica del Padre y en su entrega liberadora del pecado, así por así. Nos lo presenta precisamente como lo que es, como el Dios revelador, como el Dios liberador. Todo ello para que creyendo podamos alcanzar la salvación, la vida en su nombre. Para ello hay que contemplar totalmente el misterio del Señor. Esto nos llevará, entre otras cosas, a no separar lo anteriormente narrado y presentado en el Evangelio y lo que vendrá después, la resurrección. Cuando Jesús se aparece a todos los discípulos al terminar la tarde del primer día de la semana, le muestra las llagas y el costado abierto. Signo sacramental de su revelación como Dios humanado y redentor para que ellos creyeran. Luego lo vuelve a realizar ante el incrédulo Tomás. No se puede separar al Dios encarnado del Dios resucitado. Es el mismo que fue preparando a sus discípulos para el evento redentor y pascual, el mismo que fue presentado como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. La revelación no se puede considerar como separada en diversos momentos. Aunque pedagógicamente se va desarrollando, es la misma, porque una es la persona del traspasado. Al contemplar al traspasado, nos remontamos al prólogo para así entender lo que allí nos ofrece, pero también a las otras partes del Evangelio para reconocer en el Maestro la encarnación de la verdad que hace libre a quienes lo aceptan. Esto nos lleva a una primera conclusión que en el fondo ha de ser asumida como actitud. Para poder entender, estudiar, explicar y proclamar el Evangelio de Juan y todos los escritos del Nuevo Testamento, hay que tener la decidida actitud de contemplar al que traspasaron y, al igual que Juan, entonces dar testimonio de la verdad para que otros crean. Con esto último se garantiza el éxito de la misión evangelizadora. Con esta clave de lectura podemos no solamente entender, vivir, sino hacer propio el misterio de la redención. Un segundo punto que quisiera proponerles a ustedes en esta reflexión a manera de síntesis teológica es pensar la centralidad de Cristo Rey, el Señor. Todo el Evangelio, como también los sinópticos, tienen como figura central a Jesús, el Dios hecho carne, el Dios hecho hombre. Asimismo, acontece con la pasión. Esto nos lleva a superar la tentación de detenernos simplemente en algunos aspectos liminares que, si no son vistos desde las claves antes dichas, llegan a ser o posiblemente a ser consideradas como meras anécdotas bonitas, pero que no aportan nada. El relato de la pasión nos va a poner ante una realidad cristológica fundamental, la centralidad de Jesús, el Cristo, como Rey y Señor. Esto nos conduce, en primer lugar, a no hacer una lectura reduccionista del acontecimiento de la pasión,
como si se tratara de un mero evento de carácter político o histórico. Según lo que acabamos de decir, es imposible atribuir al autor de este relato la menor intención apologética, cuya finalidad sería sustraer a Jesús y por los mismos a los cristianos de la sospecha de oposición al imperio romano, del que Pilato era representante. Esto es visible desde el comienzo del relato de la pasión en el episodio del arresto. La tropa está compuesta en parte por soldados romanos con su jefe. Ahora bien, esa tropa pierde el equilibrio y cae a la voz de Jesús que dice, yo soy, porque la intención de Jesús es otra, es demostrar que es Dios. Pilato se da cuenta que desde el punto de vista político, Jesús es inofensivo. Es otra la realidad con la que se consigue y que empezó a preocuparle, la de su trascendencia. De allí que buscaba liberarlo y en el fondo más bien lo defendía. Por su parte, Jesús no niega su realeza, explicando que no se mide con los parámetros del mundo. Jesús no niega que es rey. Y quizás siendo esto aprovechado por las autoridades judías para exigirle que fuera crucificado, Pilatos es el instrumento para que la cruz se convirtiera en el trono del nuevo rey. Lo hace quizás de la manera más insólita, por medio de un letrero que él mismo manda a escribir. Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Ya vimos cómo la expresión rey tiene que ver con Dios, Yahvé. Al autoproclamarse como tal, no solo se está reconociendo como Dios, es la consecuencia de ser hijo de Dios, sino que está actuando como tal. De allí la necesidad de contemplarlo. Es el rey de la sabiduría que ha enseñado por los caminos de Israel y será reconocido como mi maestro por María Magdalena luego de resucitar. Es el rey que inaugura su reino con una dimensión eclesiológica, tal como aparece reflejado en la escena con María y el discípulo amado. Es el rey que lleva a cabo de manera definitiva su proyecto de salvación a toda la humanidad, al entregar su alma y decir, todo está cumplido. Es el rey que recibe sepultura con protocolos regios. Es el rey que surge siempre victorioso y que confía a sus discípulos la misión de ir a perdonar los pecados en medio del mundo. Solo si contemplamos con los criterios ya señalados, podremos unir al hombre y al rey que fueron presentados por Pilatos. He aquí al hombre, he aquí al rey. Estas dos expresiones y presentaciones de Pilatos son inseparables. El hombre es vejado y se le castiga con azotes y burlas. Hasta se le convierte en caricatura de rey, sin saber lo que acontecerá posteriormente. Incluso, cuando Pilatos lo presenta como rey de los judíos, lo hace de manera sarcástica. Y detrás de todo esto se esconde la verdadera realidad. Todo cambia cuando se ve la pasión con los ojos de la fe. Para los romanos y las autoridades judías, es un individuo que no cuenta o que hay que eliminar por las consecuencias de su revelación. Pero la cosa es otra. Jesús termina de mostrarse y de revelar la voluntad salvífica del Padre Dios. Hay aquí una revelación auténtica y sin duda, a los ojos de Juan, se trata de la cima de la revelación, más allá de las palabras y de los títulos, revelación del poder real de Jesús y del secreto de ese poder, la verdad. Una revelación de lo que es y de dónde viene. Viene de Dios, es para los hombres, muere por obedecer a Dios y reunir a los hombres en su reino. Desde esta perspectiva nos encontramos con un Jesús revelador desde su experiencia de ser rey. La lectura contemplativa de este relato nos permite distinguir otros rasgos fundamentales de la persona y del misterio de Jesús. Primero, la glorificación de Jesús. Glorificación que se hace plena con la resurrección, pero que es anunciada ya desde la pasión y la cruz. No olvidemos que la glorificación es la manifestación de la divinidad, en este caso de Jesús. Segundo, la revelación de Jesús a los suyos
y a partir del testimonio de ellos a los hombres de todos los tiempos. Tercero, la pasión es cumplimiento de la voluntad del Padre ya anunciada en Juan 3, en el diálogo con Nicodemo. Allí se refiere al amor extremo del Padre que ha enviado a su Hijo para salvar y no para condenar. Cuarto, el cumplimiento de las Escrituras. Aparece varias veces la mención de este cumplimiento. Así como ya lo sabemos, se termina de entender cómo en el Evangelio de Jesús, su persona, se llega a la realización plena de lo anunciado y vivido en la antigua alianza. Quinto, el efecto salvífico de la muerte de Jesús aparece significado en la imagen del agua y del vino que brotan del costado abierto del Señor. Sexto, al conectar la pasión con los relatos de las apariciones, nos conseguimos con algunos datos que muestran la decisión de un rey. Se les aparece con su cuerpo, con sus llagas y herida del costado, pero ahora triunfante. Las apariciones son para confirmar en la fe, para ver, creer, testimoniar. Les da entonces la auténtica paz, la que viene de su salvación y de su resurrección. Les concede el don del Espíritu para que puedan perdonar, porque esa es la misión a la cual les envía, con el poder de perdonar los pecados. Ciertamente que todavía hay mucho para profundizar y elaborar teológicamente. Ojalá que ustedes, los participantes en este curso, los oyentes de este curso, también puedan descubrir otras cosas nuevas. Y al hacerlo es necesario tener en cuenta las claves ya antes señaladas: ver, creer y contemplar al que traspasaron. Vamos a proponer ahora algunas líneas de carácter eclesiológico. La dimensión eclesiológica. Siguiendo el hilo de su evangelio, Juan también nos presenta en el relato de la pasión una perspectiva eclesiológica, es decir, una relación con la iglesia. Es cierto que la iglesia está reflejada en diversas partes del evangelio y que va muy unida a la persona de Jesús. Pero en este relato hay algunas manifestaciones de la intencionalidad eclesiológica del autor sagrado. En primer lugar, la iglesia nace del costado traspasado de Cristo. Al fluir el agua y la sangre, la iglesia comienza su vida como un torrente nuevo, junto con los sacramentos que forman parte de la iglesia. Desde lo íntimo del Señor nace la iglesia. No es una decisión académica o formal del derecho, no es un decreto, es fruto de la redención. De la muerte brota la vida de la iglesia, que con la resurrección será engrandecida y sellada de una vez para siempre. Por otro lado, la sangre derramada es para sellar la nueva alianza que inaugura el nuevo pueblo de Dios. Segundo, la característica propia de la iglesia es la unidad. Así se refleja en la túnica roja que no fue dividida para ser repartida. Es la vestidura regia de Cristo. Por tanto, en su unidad se está manifestando no solo la obra de Cristo, sino el para qué de esa unidad, para que el mundo crea, como lo dijo el Maestro en la última cena. Una tercera característica de la perspectiva eclesiológica: la iglesia es madre. En el encuentro con la Madre María, la mujer, Jesús le está dando a la iglesia la dimensión de maternidad. María, con su maternidad espiritual, es signo y tipo de la iglesia madre. En el Apocalipsis se desarrollará nuevamente esta idea, en el capítulo 12. Iglesia madre para atender a sus hijos espirituales, representados en la figura del discípulo amado, y acompañarlos como lo hizo María desde entonces. Cuarto, la iglesia es de discípulos amados, compuesta por los discípulos amados. Juan es el símbolo de todo discípulo seguidor de Jesús. Cada uno es miembro de la iglesia y es amado. Es introducido en el círculo íntimo de los amigos del Señor. Los discípulos que están con Jesús al pie de la cruz y luego ante la tumba vacía y respondiendo con fe ante la manifestación gloriosa de cada aparición. Para ello, deben tener la misma actitud que distinguió a Juan. Vio y creyó. Pero no se quedó allí,
sino que se decidió a dar testimonio. Por eso una iglesia discipular siempre es una iglesia de testigos. Quinto, la iglesia que es casa. Juan acoge a María en su casa. El verbo lambano, como lo veíamos en griego, traduce acoger. Y acoger no es solamente recibir, sino hacer parte de la casa. Así la iglesia recibe a María y se convierte en casa, en familia, en lugar de acogida. La iglesia no se cierra para nada a los seres humanos, sino que se enrumba siempre a acogerlos, siguiendo el ejemplo de su maestro. Sexto, la iglesia con un rey. Si bien el reino de Dios es mucho más amplio de lo que es la iglesia, esta es el altavoz para proclamar que Cristo es el Rey de Reyes, que ha entregado su vida para la salvación del mundo. Una de las tareas fundamentales de la iglesia al evangelizar es construir el reino de Dios en la tierra. Y es herencia que le viene entregada por el mismo Cristo. Con el amor del buen pastor, la iglesia se convierte en el redil y en una señal sacramental de ese reino, como nos los enseña la Iglesia del Vaticano II. La iglesia entonces es sacramento universal de salvación y de comunión, que nos muestran la dimensión eclesiológica de este relato juaneo de la pasión de Cristo. Una cosa interesante, como lo veremos a continuación, es que la iglesia celebra, conmemora, hace memoria de la pasión, muerte y resurrección, también de su vida de iglesia, y lo hace de muchas maneras, pero particularmente con la liturgia. Con calma y contemplación podemos profundizar en estas y otras ideas que nos muestran la dimensión eclesiológica de este relato juaneo de la pasión de Cristo. Una cosa interesante, como lo veremos a continuación, es que ella celebra la pasión, muerte, resurrección y su vida de iglesia. Lo hace de muchas maneras y particularmente con la liturgia. Y es el cuarto punto que queremos proponer. ¿Qué celebramos o conmemoramos en la liturgia? La liturgia es eminentemente la conmemoración del misterio pascual. Los diversos ritos, símbolos, acciones que la componen apuntan a tres cosas importantes. A conmemorar dicho misterio, el ejercicio de la vocación sacerdotal de todos los bautizados. Segundo, a iluminar con símbolos la cotidianidad del ser y el quehacer de los creyentes y de la iglesia. Y por último, mostrar la continua presencia de un Dios Salvador en medio de la humanidad. Por eso, la liturgia también reviste un carácter sacramental. No es solamente un conjunto de ritos o de protocolos, sino de símbolos que tienen una fuerza transformadora con carácter sacramental. La pasión, según San Juan, precedida por la narración de la última cena y los discursos del adiós, y proseguida con los relatos de las apariciones, es celebrada siempre en la liturgia sacramental. La Eucaristía es recuerdo vivo del sacrificio de Cristo y de su resurrección. Allí se conmemora el evento del cumplimiento proclamado por Juan. Un cumplimiento que no se acaba con la muerte, sino que alcanza su plena realización con la resurrección. El encuentro con el resucitado le da un sello: la paz con ustedes. En la liturgia de la Semana Santa, la proclamación de la pasión del Señor ocupa un lugar predominante. En el Domingo de Ramos se alternan, según el ciclo del año litúrgico, los relatos de cada uno de los sinópticos. Y el Viernes Santo siempre se lee y se proclama la pasión según San Juan, sobre todo por el contenido profundo y teológico que hemos podido comprobar en la reflexión anterior. Pero es importante ver la dimensión litúrgica de esta proclamación. No es para llenar un espacio. Junto con la de los otros evangelistas, la pasión nos permite introducirnos en el misterio del Triduo Pascual. Desde la cena, con la que se comienza a inaugurar la nueva alianza y se profetiza la entrega redentora y la iluminación pascual, hasta la manifestación del amor como nuevo mandamiento. La pasión es proclamación del misterio del amor de Dios. No es simple narración de hechos históricos.
es eminentemente revelación del acontecimiento central. La liturgia vuelve a encontrar, como siempre, en este misterio de la revelación, su razón de ser, porque en el fondo, la misma liturgia es eco de esa revelación que se celebra, se festeja, se conmemora para poder obtener los frutos respectivos. La proclamación de la Pasión, por ejemplo, el Viernes Santo, se proyecta en los diversos ritos litúrgicos, desde la veneración de la cruz y la oración universal, hasta el compartir el pan consagrado el Jueves Santo, pan de vida eterna y entregado para la salvación de los hombres. Pan que es el mismo cuerpo del crucificado que fue traspasado para hacer nacer la iglesia. Ese mismo cuerpo es el del resucitado, tal como existe ahora, glorificado y pan de vida eterna. El estudio de la Pasión, según Juan, nos permite ciertamente introducirnos en el sentido de la auténtica liturgia y nos lleva a reconocer, como lo sugiere Pablo, que con nuestras propias existencias, ya que somos ofrendas vivas, hacemos realidad en el momento actual la fuerza redentora de la cruz de Cristo. Así, la liturgia, intensamente vivida en símbolos, gestos y ritos, se extiende a todo lo que realicemos. Como nos lo enseña el apóstol, sea que comamos, sea que bebamos, cualquier cosa que hagamos, lo debemos realizar para la gloria del nombre del Señor. Hay otro elemento, sería el quinto, que podemos tener dentro de la síntesis teológica que estamos presentando, y es que este texto nos permite un enriquecimiento espiritual. Toda la palabra de Dios es transformadora y produce vida eterna en nosotros. Por eso enriquece necesariamente nuestra vida según el Espíritu. Desde el conocimiento de lo que nos enseña hasta asumir lo que nos permite demostrar nuestra comunión con Dios. La palabra determina nuestro estilo y espiritualidad. Recordemos dos elementos importantes que nos ayudarán a comprender la riqueza para nuestra espiritualidad desde la pasión de Cristo, según Juan. La invitación que hace Juan a ver y a creer. Esto no es para quedarse uno encerrado, sino para darlo a conocer. Nos enseña el evangelista que supone dos cosas: tomar conciencia de que el crucificado ha realizado la salvación que signa nuestra existencia y que luego nos permitirá verlo reflejado en sus huellas y en el costado abierto. No hay espacio para la incredulidad, sino para la profesión de fe. La incredulidad puede pasar por la misma prueba que tuvo Tomás, y si somos sinceros, nos tocará entonces profesar la fe con claridad. Señor mío y Dios mío. Ante la incredulidad de Tomás, el mismo resucitado nos da una garantía válida para cada uno de nosotros. Dichosos los que van a creer sin haber visto. Aquí hay dos ideas interesantes para nuestra espiritualidad. Nosotros somos gratificados por la enseñanza del Maestro. Nosotros somos capaces de creer por el testimonio de los apóstoles y sus sucesores. Y debemos ser testigos para que otros puedan creer en el Señor. Pero a la vez, con esa fe participamos de la alegría verdadera, de la felicidad, como sucedió con María, a quien Isabel le dijo: feliz tú que has creído. Esa felicidad es el creer, esa felicidad en el creer, es anticipación de la plenitud del encuentro definitivo con Dios. Y el otro elemento importante que nos ayuda a nuestra espiritualidad está en la invitación a la contemplación. Mirarán al que traspasaron. Ante el misterio de Cristo revelado por su palabra y transmitido por la Iglesia, no podemos permanecer como si fuéramos ajenos. Hemos de identificarnos con Él. Para ello hay que contemplar, mirar al que traspasaron. Pero como lo vimos en la exégesis de la Pasión, no es ver solo las heridas, sino al Cristo total. El que está clavado en la cruz es la palabra que habitó en medio de su gente, el que hizo señales, el que dio el mandamiento nuevo y el que resucitó. Es el hombre y el rey, el Hijo de Dios y Redentor. Pero no se contempla solo para admirar, sino para identificarse con el contemplado. De hecho, contemplar implica introducir dentro de sí lo contemplado
y a la vez introducirse en el objetivo de la misma contemplación, lo cual habla de la comunión que distingue toda espiritualidad. Por eso, además de otras ideas, con estos dos principios podemos entender las riquezas con las que el relato de la pasión, según San Juan, fortalece y hace permanecer en la frescura de Dios nuestra propia espiritualidad. Y un sexto punto de esta síntesis es la invitación a participar en la misión de Jesús. En el relato de la aparición a los discípulos al atardecer del domingo de la Pascua, Jesús envía a sus discípulos. Los envía para que sigan promoviendo lo que Él hizo desde la cruz, como lo fue el perdón de los pecados. Para ello deben hacerse eco de la realidad del hombre, del Rey, de quien le da a la Iglesia el cuidado de la humanidad, del Hijo de Dios. Al contemplar al que traspasaron como el Cristo total, podremos asumir la invitación a hacer todo en su memoria. La misión de la Iglesia, más que proselitista, es de anuncio de un Dios que llama. No se puede reducir esa misión a conseguir un número mayor de simpatizantes, sino nuevos discípulos, sabiendo que todos ellos, junto con nosotros, todos nacimos a la novedad de vida en la cruz y desde el corazón traspasado por la lanza, de donde brotó ayer, como hoy y siempre, la fuerza redentora y liberadora de su amor. Estamos llegando al final de este curso que es muy breve, pero que es introducción a lo que vamos a celebrar en la Semana Santa o a recordar el significado de la pasión también para nosotros. De seguro, si lo hacemos con fe y sabiduría de sencillez, continuaremos descubriendo muchísimas más cosas e ideas de este relato. No terminamos una tarea, sino un curso, y muy breve. Por razones lógicas, nos hemos puesto una meta temporal y hemos empleado una metodología, no la única, pero Dios sigue hablando desde Juan y desde los otros libros de la Escritura Santa. Culminamos un ejercicio, esperamos que haya podido ser de provecho espiritual y evangelizador para todos. Nos desafía, es verdad, a no quedarnos estancados, sino a permanecer sumergidos en la palabra de Dios. Damos gracias a todos los que han hecho posible esta experiencia, a quienes han participado en este curso y sobre todo a Dios uno y trino, que nos sostiene con la luz de la sabiduría y el entusiasmo de su amor. Terminamos esta experiencia con una expresión que pronunció Pilato. He aquí al hombre, ecce homo. Si estamos ante el hombre Dios que nos revela su misterio divino, es porque Él lo dio a conocer. Sí, estamos ante el hombre que se entregó por nosotros. Sí, estamos ante el hombre Dios que nos salva y acoge sin distinción. Sí, estamos ante el hombre que eleva nuestra dignidad humana al plano de hijos de Dios Padre. Sí, estamos ante el hombre Dios con el cual podemos encontrar una clara seguridad. Todo se ha cumplido para que podamos ser ya ahora partícipes de la felicidad del reino inaugurado por Él en la cruz. A ese hombre Dios, todo honor, toda gloria junto al Padre y el Espíritu Santo. Amén. Terminamos así este breve curso introductorio a la reflexión. Yo les invito a que volvamos a leer y releer estos capítulos 18, 19 y 20 de San Juan, sobre todo en el tiempo de la Cuaresma, en el tiempo de la Semana Santa y también en el tiempo de la Pascua. Y seguir entonces con las ayudas que hemos podido brindar, profundizando, conociendo, y una invitación muy concreta, identificarnos con el texto, identificarnos con la palabra viva de Dios, identificarnos de tal manera que pareciera que estuviéramos allí viendo vívidamente la pasión del Señor, la resurrección del Señor. Porque en el fondo no somos meros espectadores, también nosotros somos protagonistas de la acción redentora del Señor, porque hemos recibido la herencia de su pasión, muerte y resurrección, y también la herencia del envío. A todos ustedes, pues mi agradecimiento por la atención prestada, al Padre Pacheco, al Padre
José Ricardo Robles y al padre Giancarlo Yepes por todo lo que han hecho para que estos días pudiéramos estar compartiendo con ustedes, sea a través de Radio Natividad, de DC.radio, de Radio Fe y Alegría y de los canales de los medios de las redes sociales de la Diócesis de San Cristóbal. A partir de hoy está en la página web www.diocesisdesancristóbal.online la evaluación, que será muy sencilla, es sobre todo para tener un medio y poder entonces otorgar el certificado para aquellos que lo requieran y lo soliciten. Y la mejor manera de solicitarlo pues es con la evaluación. Para poder recibir el certificado se necesita responder más del 75% en forma positiva, pues en forma correcta, las preguntas que haremos, que no serán difíciles, pero que en algún momento sí requerirán un poquito de atención. Y vamos a tener unos 10 días para la recepción. Dentro de 10 días pues, se cerrará la posibilidad de entregar la evaluación o de mandarla por email, porque eso está ya en la plataforma que les presenta se presenta en la página web. Y luego serán enviados pues los certificados que van a ser registrados tanto en la Universidad Católica como en el Instituto Universitario Santo Tomás de Aquino. Quiero bendecir al Señor, quiero darle gracias porque a ustedes y a mí, a todos, nos ha permitido la gracia de ver y creer y de contemplar al que traspasaron. Que Dios nos bendiga en todo momento y gracias a todos ustedes, gracias a los colaboradores y de manera particular, gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Curso Relato de la Pasión de Cristo según San Juan, avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Todos los subsidios disponibles en la web diocesisdesancristóbal.online. Esta es una producción del Diario Católico de Venezuela.